¿Sabe? Estoy estudiando una carrera en teología y en específico este tetramestre nos tocó estudiar la historia de la iglesia. Y, ¿sabe? Es bien interesante porque a lo largo de toda la historia han surgido una serie de mitos y de cosas que no están escritas en la Biblia, pero que se han vuelto parte del dogma de ciertas iglesias. Y hay una frase muy interesante que no está escrita en la Biblia, que dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y esto viene de cuando dejamos de creer en el Dios que no vemos y empezamos a confiar más en nuestras fuerzas. ¿Sabe? A los discípulos les pasó igual. Así que veamos. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Fíjese que sí, es bien interesante cuando empezamos a observar de dónde vienen las cosas. Justo la semana pasada estábamos viendo la historia de la iglesia medieval. La iglesia medieval es después de la caída del Imperio Romano, ya constituida la iglesia en ese entonces católica, romana, católica y apostólica. Y es más o menos por ahí del año 476 que no existe un registro específico de cómo se creó esta creencia, pero se estableció como un dogma común el purgatorio, aunque no está escrito por ningún lado y no hay un sustento. Y después Dante Alighieri, 900 años después, lo confirmó en su libro La Divina Comedia y se quedó ahí, pero no tiene una razón de ser. Y así estoy seguro que sucedió que esta frase tan famosa y tan común, ayúdate que yo te ayudaré, se estableció en el credo común y la gente cree que tiene que ayudarle a Dios. Pero fíjese nada más, estamos hablando esta semana acerca de esta escena en donde Jesús camina sobre el agua. Y todo comenzó con una promesa, con una instrucción que llevaba implícita una promesa: los veré del otro lado. Se embarcan los discípulos y se van porque les dio Jesús la instrucción. Y cuando van a mitad de camino y a mitad de la noche, empiezan a sobrevenir los vientos y se hace una tormenta y se empiezan a asustar los discípulos y se quedan así como que órale, y no saben qué hacer. Y cuando Jesús terminó de despedir a la gente, él se quedó ahí del otro lado del mar de Galilea y se queda ahí y se va después a orar. Y hay un momento en el que decide alcanzar a los discípulos y literalmente se va caminando. Y dice, tanto en la versión de Mateo como en la versión de Marcos, dice que le sobrevino una tormenta y que cuando Jesús los encontró remando con gran fatiga. Es interesante pensar que todo lo que les sobrevino a estos chicos, a estas personas, a los apóstoles, a los discípulos, tanto que pensaban que iban a morir y remaban al grado de estar fatigados. Se les olvidó que había una promesa y decidieron ayudarle a la situación, al grado que estaban cansados. Muchas veces, amados, ustedes y yo entramos en situaciones que parecen una tormenta y pareciera que no sabemos qué hacer y empezamos a hacer de todo. Hay personas que incluso hacen mandas, y lo digo con mucho respeto, pero es exactamente todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no quiero sacrificios, y hay gente que se la pasa haciendo mandas, y que se la pasa haciendo promesas, y que se la pasa haciendo sacrificios, y terminan cansados, porque no ven a dónde va a llegar su esfuerzo. A los discípulos les pasó lo mismo, al grado que estaban remando y estaban esforzándose por hacer algo, olvidando que había una promesa, que Jesús los vería del otro lado. ¿Sabe? Hay veces que como los discípulos nos dejamos envolver por las situaciones. Como los discípulos, nada más vemos el agua que se mueve y nada más vemos los fuertes vientos, pero no vemos las promesas.
Dice la palabra en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero el esforzarse y el ser valiente no tiene nada que ver con estar remando en una tormenta, sino que manda a decir, esfuérzate y sé valiente en creer y en aferrarte a la promesa del Señor. Si los discípulos hubieran empezado a orar en la confianza de saber que se verían con Jesús del otro lado, hubieran ahorrado un montón de fuerzas. Y estoy seguro, amados, que ustedes y yo hubiéramos podido ahorrarnos muchos malos momentos y mucha fatiga y mucho cansancio si nos hubiésemos atrevido a simplemente confiar en la promesa de Jesús en vez de estar batallando y buscándole por dónde. Se lo dejo de tarea y nos vemos mañana.